¿por qué los católicos creemos en la Inmaculada Concepción? Esta creencia significa que María, la Madre de Jesús, fue preservada sin pecado durante toda su vida. Fue la cercanía de María a Cristo lo que la hizo recibir la plenitud de la gracia de Dios para estar sin pecado. Sin la gracia de Dios, hubiera sido imposible que María no tuviera pecado y ella también sería como el resto de la humanidad. Sin embargo, debido a su decisión de decir sí al dar a luz a Cristo, se le dio un privilegio especial al no permitir que el pecado la tocara. Creemos que Dios quería que una mujer perfectamente pura diera a luz a su Hijo, el Dios del universo, porque nada más que la perfección serviría. Podemos encontrar evidencia en las Escrituras. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 28. Y el ángel se acercó a ella y le dijo: Salve llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Es el término lleno de gracia que la Iglesia enfatiza cuando se trata de la Inmaculada Concepción de María. El título llena de gracia proviene de la palabra griega kecharitomene, que describe una perfección y abundancia de gracia. En otras palabras, María fue proclamada por el ángel con la perfección de la gracia, lo cual fue una declaración muy poderosa. ¿Cómo puede María estar completa y perfectamente con la gracia de Dios y aún así tener pecado en ella? Los cristianos finalmente llegamos a reconocer que era muy posible que María no tuviera pecado, especialmente si estaba completamente llena de la gracia de Dios. Lucas 1:28 resulta ser el único lugar en la Biblia donde se le da a alguien el importante título de lleno de gracia. En Lucas capítulo 1 versículo 35, el ángel le dice: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Este versículo muestra a María como el arca de la nueva alianza. Según el Antiguo Testamento, el arca de la alianza era el recipiente puro y sagrado que contenía los 10 mandamientos, la antigua alianza. De hecho, el arca era tan sagrada que si alguien la tocaba, podía caer muerto. Estaba alojada en el lugar santísimo, que era un lugar perfectamente limpio, donde los sumos sacerdotes judíos podían entrar solo una vez al año, según su ley. Entonces, ¿cómo se relacionan María y el arca? El mismo lenguaje que describe el lugar de morada de Dios para el arca vieja se usa nuevamente para la sombra del Espíritu Santo sobre María. Dicho de otra manera, el arca vieja contenía los 10 mandamientos de Dios y no podía ser tocada por manos humanas debido a su santidad. María, la nueva arca, lleva en su seno la nueva alianza que es Jesucristo. ¿Cuánto más santo es Cristo que los 10 mandamientos? Solo tiene sentido que para que María tenga a Dios en su vientre, ella también sea completamente pura y sin pecado. En Génesis capítulo 3 versículo 15, el Señor le dice a la serpiente: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, descendencia, y la suya. Ella, te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué tiene que ver el libro de Génesis con la Inmaculada Concepción de María? Génesis 3:15 es el primer pasaje de la Biblia que se refiere a Jesús derrotando a Satanás en la cruz. Es también el primer verso que nos muestra cómo María se convertiría en la nueva Eva. La simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente es Jesús. La mujer en enemistad con la serpiente es María. Fue Dios quien puso esta enemistad entre María y Satanás, que es la serpiente, y se cree que es de la misma semejanza como la enemistad de Cristo por la simiente de la serpiente.
¿Qué significa exactamente todo esto? Para que María sea como Cristo en su enemistad hacia Satanás para siempre, es muy posible decir que este pasaje implica la falta de pecado de María. ¿Qué mejor manera hay de estar en total enemidad con Satanás que estar en la gracia constante de Dios? Como la nueva Eva, María deshizo el no de la Eva del Antiguo Testamento, diciendo sí, para llevar a Jesús. Podemos también encontrar evidencia histórica. El Papa Pío IX definió oficialmente la doctrina de la Inmaculada Concepción en el año 1854. Lo hizo con el entendimiento de que esta creencia ayudaría a los fieles católicos a crecer espiritualmente hacia Cristo. La creencia de que María no tenía pecado no fue inventada, como erróneamente pueden pensar muchas personas. Muchos todavía tienen la falsa impresión de que la Inmaculada Concepción no fue creída hasta el año 1854, cuando fue definida. Lo que no se dan cuenta es que la creencia en sí misma tiene raíces extremadamente fuertes en los escritos de la Iglesia que se remontan al siglo IV. San Efrén decía: la Santísima Señora, Madre de Dios, la única pura en alma y cuerpo, la única que excede toda perfección de pureza, única morada de todas las gracias del más Santo Espíritu, mi Señora Santísima, purísima, sin corrupción, la solamente Inmaculada. También decía: tú, Cristo, solamente y tu Madre, sois buenos, bajo todos los aspectos, porque en ti, Señor, no hay ninguna mancha ni mancilla alguna en tu Madre. San Agustín de Hipona también se refirió diciendo lo siguiente: exceptuando a la Santa Virgen María, acerca de la cual, por el honor debido a nuestro Señor, cuando se trata de pecados, no quiero mover absolutamente ninguna cuestión, porque sabemos que a ella le fue conferida más gracia para vencer por todos sus flancos al pecado, pues mereció concebir y dar a luz al que nos consta que no tuvo pecado alguno. De hecho, hay literalmente docenas de casos en los que los primeros padres de la Iglesia mencionaron a María sin pecado, usando palabras como toda santa, toda sin pecado e inmaculada. Prueba que la idea de la impecabilidad de María no era poco común en los primeros siglos de la Iglesia. Con el paso del tiempo, la Iglesia oriental comenzó a mostrar su fuerte amor por la Inmaculada Concepción, con su propia fiesta que comenzó en el siglo VIII al IX. Para el siglo XII, la Iglesia occidental celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción en toda Europa y a fines del siglo XV era universalmente reconocida y defendida como verdadera doctrina cristiana.